Abra por favor su Biblia en Génesis capítulo 7, versículos del 1 al 24. Vamos a continuar la exposición de los primeros 11 capítulos del libro de Génesis, conocidos como la historia primigenia. Le voy a pedir entonces que una vez que haya encontrado esta lectura, también me acompañe en oración. Por favor, vamos a orar. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque nos permites estar en este lugar para escuchar la lectura y también, Señor, para escuchar la exposición de tu palabra. Queremos rogarte en el nombre de Jesús que tú permitas a quien predica hacer una exposición fiel de estas palabras inspiradas y por lo tanto inerrantes, infalibles, autoritativas y completamente confiables y suficientes. Que podamos nosotros, Señor, escuchar con atención, con devoción y con respeto la exposición de tu palabra y por obra de tu Espíritu Santo podamos responder en arrepentimiento y fe y obediencia a lo que tu palabra dice. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la historia del diluvio es despedida o rechazada por muchas personas el día de hoy. Y esto se debe a que la historia, según dicen, presenta por lo menos un par de problemas. Un problema histórico y un problema ético. Para algunas personas, el relato bíblico del diluvio es despedido como simplemente uno más de tantos mitos del diluvio que abundaban en el antiguo cercano oriente. Es mito, dicen, no un hecho histórico. Y es que, a decir verdad, hermanos, ciertamente en el antiguo cercano oriente, como mencioné, en el mundo de la Biblia, del Antiguo Testamento, había muchas historias acerca del diluvio. Y muchas de esas historias tienen sorprendentes similitudes con la historia bíblica del diluvio. Permítame darle solamente un ejemplo. Quizá haya escuchado esto, algunos de ustedes jóvenes en la escuela quizá han escuchado la famosa épica, este relato épico de Atrahasis. Bueno, este es un relato que proviene del mundo de Mesopotamia, del período antiguo de Babilonia, siglos 20 al 17, en alguna fecha entre estos siglos, antes de Cristo. Y la épica de Atrahasis nos habla acerca del héroe Atrahasis, quien recibe órdenes de parte de los dioses de construir un barco y de poner a su familia en ese barco y por supuesto también poner animales en el barco. La razón es que los dioses iban a destruir a la humanidad con un diluvio. Así que para escapar el juicio de los dioses, él tenía que seguir sus órdenes. Sin embargo, hay varias diferencias entre esta épica de Atrahasis y el relato bíblico. Por ejemplo, en la épica de Atrahasis, los dioses mandan el diluvio como una medida de control poblacional. Es decir, los dioses se arrepintieron de haber concedido a los humanos inmortalidad. Y precisamente por eso es que los humanos estaban reproduciéndose grandemente y habían llegado a sobrepoblar la tierra. Y esto estaba obviamente trayendo perjuicios, sobre todo el perjuicio de impedir a los dioses dormir. Vaya, los dioses mandan el diluvio en parte para
eliminar, sí, la población, pero también para eliminar el ruido producido por los seres humanos, en particular el principal dios, la deidad líder del panteón. Panteón quiere decir la colección de todos los dioses de un lugar. Enlil no podía dormir por causa del ruido. Y puedo entender a Enlil, porque anoche yo tampoco pude dormir por una fiesta que había ahí en la cuadra. Nada más que a diferencia, pues yo no puedo mandar un diluvio. Pero bueno, el asunto es que para acabar con esta molestia, deciden enviar un diluvio que duró en este relato 7 días y 7 noches. Un mini diluvio, pudiéramos nosotros decir. Bueno, Atrahasis se salva y entonces él finalmente sale del barco y ofrece un sacrificio a los dioses. Los dioses, por supuesto, estaban hambrientos por estos sacrificios, ya que pues durante el diluvio y por haber obviamente destruido la humanidad, no había quien les ofreciera sacrificios. Así que estos dioses, cuando vieron el sacrificio de Atrahasis, pues vinieron como un enjambre, si podemos decirlo así, de moscas sobre ese sacrificio. Bueno, recompensan a Atrahasis y a su esposa con inmortalidad, pero deciden que ellos restringirían el ámbito de vida de los seres humanos para que no hubiera sobrepoblación otra vez, aunque prometen ahí que pues no destruirían el mundo otra vez. Bueno, usted puede ver que hay muchas similitudes con el relato de la Escritura. Y bueno, hay quienes acusan a Moisés de plagiarse la historia. Más bien lo que tenemos aquí es un caso de la historia real que fue corrompida en el mundo pagano. Ahora bien, la historia bíblica, en contraste, nos dice que el diluvio no fue enviado como un capricho de los dioses o como medida de control poblacional, sino que Dios soberanamente envió el diluvio debido a la maldad de la humanidad. Pero también nos dice el relato, a diferencia de la épica de Atrahasis, que después del diluvio, cuando Noé ofreció el sacrificio del cual leemos en el capítulo 9 a Dios, bueno, Dios responde prometiendo nunca más destruir, como vamos a ver más adelante, el mundo por medio de un diluvio. Pero a diferencia de la épica de Atrahasis, Dios bendice a Noé y reinstituye el mandato cultural y les dice: reproduzcanse, multiplíquense sobre la tierra. Algo más con respecto al carácter histórico del diluvio. Algunos, como dije, dicen no, solamente es un mito más, una leyenda, una fábula de esas que habían en el antiguo cercano oriente. Pero mire usted, es digno de notar que el relato bíblico del diluvio abunda con detalles cronológicos, como en los versículos 11 y 12. Vaya, Moisés tuvo el cuidado de registrar fechas específicas, y esto nos habla precisamente del carácter histórico del evento. Es decir, esto no es nada más una historia mítica, fue algo que sucedió en tal día de tal mes en la historia, nos dice Noé. Y lo que es más, a todo eso debemos añadir el hecho del testimonio de Jesús en el Nuevo Testamento y del testimonio de otros escritores, o de los escritores, de algunos escritores del Nuevo Testamento. Jesús, por ejemplo, en el capítulo 24 de Mateo habla acerca de su segunda venida en términos de el diluvio, y Jesús entonces trata el diluvio, la historia del diluvio, como un hecho histórico. Lo mismo hace el escritor de Hebreos y también Pedro en su primera y segunda carta. Es decir, la Escritura en el Antiguo y en el Nuevo Testamento reconoce el diluvio como un evento histórico y no nada más como una historia que pretende enseñar algún principio teológico. Y por supuesto, la Biblia rechaza la idea de que esto era simplemente un mito. Pero bueno, hay mucho más que decir con respecto al carácter histórico del diluvio. Hay buenos recursos de los cuales yo puedo sugerirle algunos. Pero por otro lado, hay quienes despiden o rechazan la historia del diluvio sobre la base de
preocupaciones éticas, de asuntos éticos. Muchas personas acusan al Señor, a Dios, lo acusan por decirlo menos de ser injusto, y por decirlo más lo acusan de ser un genocida. Bueno, es verdad que Dios mismo toma el crédito y dice: yo voy a raer de la faz de la tierra, a todas las criaturas que yo he hecho, versículo 4. Y uno se pregunta, ¿cómo Dios puede decir algo así? ¿Cómo puede ser esto? Vaya, ¿cómo Dios puede traer este horrible juicio sobre las personas que Él creó, sobre las criaturas que Él hizo? ¿Es esto justo? ¿Es el diluvio algo justo? Bueno, para responder a esas preguntas tenemos que tomar en cuenta, tenemos que tomar en consideración que la humanidad de ese entonces, y la humanidad aún el día de hoy, por supuesto, la humanidad justamente merecía el juicio que Dios trajo sobre ellos. Y afirmamos esto sobre la base de ¿qué? Sobre la base de, en primer lugar, la clase de personas que ellos eran. Quizá usted recordará la descripción de la humanidad de ese entonces en Génesis 6, 1 al 8, donde leemos que Dios vio, versículo 5, nos dice: Dios vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y también podemos ver más adelante en el versículo 11 y 12, de hecho: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Pero también debemos tomar en consideración que Dios dio a estas personas suficiente tiempo para el arrepentimiento, por lo menos 120 años, durante los cuales, como dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 2, versículo 5, Noé, como un pregonero, como un predicador, como un heraldo de justicia, Noé estuvo llamando a la gente al arrepentimiento, al anunciar el juicio que vendría sobre el mundo. Día tras día, año tras año, Moisés nos dice que Noé durante 120 años construyó el arca, pero no solamente construyó el arca, sino que, como dice Pedro, durante ese tiempo también fue un pregonero, un predicador de justicia, llamando a la gente al arrepentimiento. Y aún así, las personas permanecieron impenitentes, no arrepentidas. Dios pacientemente soportó a una humanidad perversa, rebelde y maligna, y les dio suficiente tiempo para el arrepentimiento, y sin embargo no lo hicieron. Todo esto nos dice que el juicio que vino sobre la humanidad a través del diluvio era un juicio, o fue un juicio justo. Ahora bien, no debemos perder de vista el mensaje o el punto central de esta historia. Esta historia le muestra a usted, me muestra a mí, nos habla acerca del odio santo de Dios en contra del pecado. Pero esta historia también nos enseña que, bueno, aunque Dios justamente destruyó a la humanidad debido a su maldad, Él por su gracia proveyó un medio de salvación. Dios en su gracia proveyó una manera de escapar del juicio. Y entonces Dios, nos dice la palabra en Génesis, Dios proveyó salvación para algunos, un remanente, y preservó su buena creación a través de la obediencia de Noé. Pero esta historia, y no quiero que perdamos de vista esto, también apunta al hecho
de que Dios va a destruir con su juicio recto, justo y santo. Su juicio venidero va a destruir a la humanidad perversa. Lo creamos o no, eso no cambia las cosas. Dios ha dicho que esta historia simplemente apunta al hecho de que todo pecador, rebelde, impenitente, perverso, malvado, contumaz, terco, que se aferra a su pecado, que persiste en su rebelión con Dios, o en contra de Dios, mejor dicho, será castigado a través del juicio venidero. Así entonces, justo así como sucedió en los días de Noé. Como en los días de Noé, Dios ha provisto una manera, una forma de escapar de su juicio. Así como Él salvó a un remanente. ¿Qué es un remanente? Unos cuantos que quedaron. Así como Él salvó a un remanente a través de la obediencia de un hombre, es decir, Noé, Él también salvará a su pueblo a través de la obediencia de un hombre mejor que Noé, del perfecto Hijo de Dios. Por lo tanto, y he aquí nuestro punto, ya que Cristo es la única provisión de Dios para salvación, debemos confiar en Él para escapar del juicio de Dios. Este es nuestro mensaje esta mañana, ya que Cristo es la única provisión de Dios para salvación, debemos confiar en Él para escapar de su juicio. ¿Cómo aprendemos esta verdad en este texto? ¿Cómo podemos nosotros ver esta imperante verdad en nuestro pasaje? Bueno, el pasaje nos enseña esta verdad llamando nuestra atención a dos aspectos. Hay más, por supuesto, pero vamos a resaltar dos aspectos del diluvio y las implicaciones que estos tienen para nuestra vida, para ti y para mí el día de hoy, para usted y para mí. En primer lugar, nosotros notamos en este relato, Génesis 7, 1 al 24, y de hecho en toda la historia del diluvio, notamos que por la obediencia de un solo hombre, Dios salvó un remanente y a su creación del diluvio. Versículos del 1 al 16, la primera parte de nuestro pasaje. Una vez más, por la obediencia de un hombre, de un solo hombre, Dios salvó un remanente y a su creación del diluvio. Vaya, en este punto del relato de Noé, el Toledot de Noé, Génesis 6, 9 al 9, 29, hemos visto algunos eventos que conducen al diluvio. Por ejemplo, hemos visto en el capítulo 6, versículos 1 al 8, el anuncio por parte de Dios del juicio venidero sobre la humanidad debido a su maldad. Dios anunció esto a Noé en el capítulo 6, 1 al 8. En segundo lugar, el mandato de Dios a Noé de construir un arca y entrar al arca, él, su familia y por supuesto animales. Y finalmente, bueno, eso lo vimos a partir del versículo 9. Y finalmente, vemos el mandato de Dios a Noé a entrar al arca junto con su familia y por supuesto con los animales de acuerdo a órdenes específicas. Es ahí donde estamos en el relato, en este punto. Estamos en el capítulo 7, donde podemos notar esta orden de Dios de embarcar, esta orden de Dios de entrar al arca. Ahora bien, note por favor conmigo que el relato comienza en el capítulo 7, tenga su Biblia con usted, comienza con una orden doble por parte de Dios a Noé, un mandamiento doble. Primero le dice, versículo 1, entra al arca tú y tu familia. Y segundo, le dice, toma contigo 7 pares o parejas de animales limpios y un par de animales que no son limpios, por supuesto, macho y hembra, dice él. Cuando dice pares, dice macho y hembra. Y 7 pares de las aves. ¿Para qué? ¿Para qué hizo Dios esto? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué le dio este mandato? Le dice claramente,
Note usted, por favor, porque, versículo 4, pasados 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Así que, finalmente, después de 120 años, el juicio anunciado finalmente iba a venir. Dios estaba a punto de cumplir la palabra que había hablado a Noé. Dios ya no sufriría más la rebelión y la perversidad y la maldad de los seres humanos. El fin había llegado. Pero ¿sabe? Dios también continúa siendo fiel a la palabra que le habló a Noé en capítulo 6, versículo 18, cuando le dijo más: estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Dios permanece comprometido con su palabra de salvar, por supuesto, el linaje prometido, pero también Dios permanece comprometido con su deseo de preservar su creación. ¿Por qué? Porque su creación es valiosa para Él. El arca ya estaba concluida. Un barco de proporciones masivas. Y ciertamente hay barcos así el día de hoy, aún más grandes, pero estamos hablando aquí de un barco con una capacidad más o menos de 1.518.000 pies cúbicos. Es decir, las medidas 135 metros por 22 por 13, el equivalente a 250 vagones de carga de tren de tamaño estándar, 250 vagones, capaces de llevar entre 20.000 y 40.000 animales del tamaño de las ovejas. Un barco impresionante, ¿sí? Y entonces Noé recibe la orden de entrar al arca. Ahora, Noé no era un experto en navegación, en artes náuticas ni en ingeniería náutica. Él no tenía certeza de que ese barco iba a funcionar, solamente tenía que confiar en la palabra de Dios. Y así entonces Noé embarca. ¿Y por qué se le permite a Noé entrar al arca? ¿Y por qué se le permite a su familia entrar con él al arca? Yo no sé cuántos de ustedes vieron una película en el año 2012. ¿Se acuerdan cuando todo el mundo andaba así con nerviosismo y ansiedad porque pues, supuestamente los mayas predijeron que el mundo acababa en el 2012? Bueno, hay una película que se llama 2012 y ahí entonces se nos dice que se descubre un cataclismo que vendría sobre el mundo. Unos científicos descubren que el mundo prácticamente el mundo como lo conocemos iba a acabar. Y entonces las naciones más ricas del mundo se ponen de acuerdo para construir pues una especie de naves, de barcos semejantes al arca de Noé, en donde por supuesto pondrían ahí recursos, el arte, tecnología, semillas, etcétera, animales, pero también se concedería a seres humanos un lugar en esas arcas. De hecho les llaman arcas, para salvarse del cataclismo que vendría. Ahora, hubo un proceso de selección para poder entrar a esas arcas. ¿Cuál fue el proceso de selección? Bueno, obviamente las personas no fueron elegidas por su carácter, por la clase de personas que eran, sino porque algunas podían hacer contribuciones para la reconstrucción de la humanidad, de la civilización, pero sobre todo las personas pudieron tener un boleto para el arca porque pudieron pagar exorbitantes cantidades de dinero. Ahora, ¿por qué a Noé le permitieron entrar al arca? La Biblia nos dice con toda claridad lo siguiente. Nos dice que esto es lo que Dios le dijo a Noé, versículo 1: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Esto es lo que Dios le dijo a Noé. Y esto forma un contraste muy grande con lo que se dice en el versículo 5, con lo que se dice en el versículo 12, cuando Dios vio a la humanidad. Dice que vio
su corrupción, su violencia, y que todos los pensamientos e intenciones del corazón eran de continuo solamente el mal. Pero aquí vio a Noé y dice: yo te he visto justo en tu generación. Ahora, cuidado aquí con saltar a la conclusión de que Noé mereció entrar al arca por sus propias obras y su propio esfuerzo. No, no es así. Como dice un comentarista, la rectitud de Noé, la justicia de Noé, no es una obra para ganar mérito con Dios, sino el resultado de su fe. El resultado de su fe, como se ve en el hecho de que él obedeció construyendo el arca, llenándola de provisiones en los versículos anteriores. Y es exactamente lo que el escritor de Hebreos nos dice en Hebreos 11:7. Dice así el escritor de Hebreos acerca de Noé, y nos dice lo siguiente: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La justicia de Noé, dice claramente el escritor de Hebreos, vino por fe. Es decir, recordará usted que Dios le mostró favor, le extendió su gracia, y esa gracia transforma. Y entonces Noé llegó a ser un hombre recto y justo como resultado de la obra de gracia de Dios en su vida. Es importante tener en mente que Dios inició un pacto, una relación de pacto con Noé. Y esta relación fue iniciada por gracia, como vimos la semana pasada. Y Dios le concedió salvación del juicio. Pero Noé tenía que responder. Dios le ofreció salvación, pero Noé tenía que responder en obediencia a los mandamientos de Dios, específicamente la construcción de un arca y, por supuesto, el seguir sus otras indicaciones. Así entonces, hermanos, es muy importante que veamos que en el pasaje varias veces, versículos 5, versículos 9, versículos 16, se nos dice: y Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Dios le mandó entrar al arca porque esta era la única provisión para salvación. No había otra manera de ser salvos del juicio del diluvio. Y en el versículo 6 al versículo 16, dos veces se nos relata cómo Noé y su familia entraron al arca y trajeron los animales con ellos como Dios lo había mandado. Y uno se pregunta: ¿por qué los animales? ¿No pudo bien Dios haber dicho: a ver, mira, ¿para qué te molestas para hacer un arca? Hazte un yatecito para ti y para tu familia. Total, que yo puedo hacer otros animales. No, esto nos habla del valor que la creación tiene para Dios. Esto tiene implicaciones para una especie de ecología cristiana. Es decir, los animales son valiosos, excepto los gatos. No es cierto, son bromas, ¿okay? Todos los animales son valiosos para Dios porque son su creación, ¿sí? Y Dios entonces, por supuesto, le mandó preservar su creación. Y uno se pregunta: ¿por qué 7 animales limpios? ¿Y por qué 7 parejas, quiero decir, de los animales limpios? ¿Y por qué nada más una pareja de los animales no limpios? Esa distinción entre limpios y no limpios, limpios e inmundos, tiene que ver con cuestiones dietéticas y tiene que ver con cuestiones también litúrgicas. Bueno, se iban a necesitar este tipo de animales después del diluvio para comida y para sacrificios. Por eso le manda que metiera 7 parejas, por supuesto, de cada animal limpio. Ahora, es importante entonces que no perdamos de vista que la rectitud de Noé no fue obtenida por su obediencia, más bien su rectitud fue demostrada por su obediencia. Y por la obediencia de Noé, un remanente de la humanidad fue salvo y la creación preservada. Y usted se preguntará: bueno, entonces basta con que nuestra familia uno crea y ya aseguramos, así como que en paquete, que vamos al cielo, ¿no? No, por supuesto que no, absolutamente no. También su familia tuvo que creer personalmente. Aquí la Biblia mantiene en tensión el aspecto corporativo de la salvación. Dios da esta promesa de su pacto a nosotros y a nuestros hijos, pero cada quien es responsable de creer.
Dios trata a nivel de familias, pero cada quien es responsable de creer. Joven, niño, no creas que ya la hiciste porque tus papás son creyentes. Tú eres responsable de creer, de arrepentirte y creer. Ahora bien, ¿qué de nosotros el día de hoy, hermanos? ¿Qué con nosotros? ¿Qué implica esto para nosotros? Bueno, primero que nada, el juicio viene. Jesús habló del juicio venidero. Pero también, hermanos, tenemos que saber que Dios ha provisto un medio de salvación. Así como el Señor salvó del diluvio a un remanente por la obediencia de un hombre, Noé, Él ha asegurado la salvación de su pueblo por la perfecta obediencia de su Hijo Jesucristo. La perfecta obediencia de Jesús, activa y pasiva, ha asegurado la salvación para aquellos que creen. Porque como alguien dice, y me encanta esta frase, así como Noé obedeció a Dios al subirse a un bote para salvar a unos cuantos, Jesús obedeció a su Padre ascendiendo a la cruz para salvar a muchos. Bendito sea Dios. Noé y su familia fueron salvos de una muerte física por un arca de madera. Usted y yo, los creyentes, somos salvos de la muerte espiritual y la destrucción y la condenación eterna por una cruz de madera. No hay salvación fuera de Cristo. El arca, hermanos, era la única forma de ser salvos. Estar en el arca, entra en el arca, Noé, entra tú y tu familia, era la única manera. Y la Biblia nos dice que la única forma en que nosotros podemos ser salvos es al estar en Cristo. Este lenguaje que la Biblia usa, que Pablo usa una y otra vez, estar en Cristo. La Biblia dice: ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir estar en Cristo Jesús? Quiere decir estar unidos a Cristo por la fe. Estar en Cristo quiere decir que nosotros hemos sido cubiertos con la perfecta rectitud y justicia de Cristo, la cual es la única que Dios acepta, la cual nos es dada por gracia por medio de la fe. Como Noé y su familia fueron salvos y protegidos del juicio al estar dentro del arca, solamente usted escapará del juicio si está en la verdadera arca de salvación, que es Cristo Jesús. Bueno, así entonces, amados hermanos, también notamos que el apóstol Pedro nos dice a propósito en 1 de Pedro 3:21 que el diluvio es una especie de tipo del bautismo cristiano, ¿sí? En un sentido, Noé y su familia fueron bautizados en el diluvio. El diluvio fue maldición para unos y salvación para otros. El bautismo cristiano, dice Pedro, simboliza que nosotros hemos pasado por las aguas que nos limpian, que nos lavan, pero no las aguas físicas del bautismo. No hay poder mágico en las aguas del bautismo, más bien son un símbolo de la limpieza que viene a la vida de una persona que cree en Jesucristo. La persona entonces al bautizarse está declarando ante otros que ha sido limpiado, ha sido lavado por la sangre de Cristo. Así como por el diluvio Dios limpió al mundo de toda la humanidad perversa y pecadora, por supuesto, aquellos que son creyentes y que son bautizados entonces son limpiados para un nuevo mundo, como hemos de ver más adelante. Bueno, hay una implicación para nosotros aquí, hermanos, y la implicación es esta: la única manera de escapar el justo juicio de Dios es por medio de arrepentimiento y fe en la persona y obra de Jesucristo. No hay otra manera. Dios nos llama al arrepentimiento. Dios nos llama a escapar de su juicio. Él ha provisto una forma, un camino. De hecho, no solamente ha provisto, ha asegurado una forma de ser salvos. Y esta es confiar en Jesús, confiar en Cristo. Ahora bien, hay que hacerlo hoy.
Hoy mismo, hoy es el día de salvación. Si no eres cristiano, si no eres salvo todavía, hoy es el día de salvación. El versículo 16 nos dice que al término de los 7 días previos al diluvio, Dios mismo cerró la puerta. Y eso nos habla de que Dios es soberano sobre la salvación. Habrá un tiempo en que no habrá oportunidad. Si no eres salvo, arrepiéntete hoy. Pero creyentes, nosotros los creyentes somos salvos por la justicia, por la rectitud de Jesús, quien perfectamente obedeció los mandamientos de Dios en nuestro lugar y sufrió el derramamiento de la ira de Dios sobre su propia vida en nuestro lugar. No hay lugar para el orgullo, no hay lugar para la vanagloria, no hay lugar para que nosotros nos gloriemos. No, solamente hay lugar para alabanza, para gratitud. Ahora bien, es al estar en Cristo, hermanos, que nosotros hemos sido salvados, que estamos siendo salvados y que seremos salvados de la ira venidera. Bendito sea Dios. Amén. Y por último, de manera más breve, el segundo hecho que vemos y notamos en este relato del diluvio es lo siguiente. Debido a su maldad, Dios destruyó a la humanidad a través del diluvio. Recuerden ustedes que por la obediencia de uno, Dios salvó a un remanente y preservó su creación del diluvio, lo salvó del diluvio. Y número 2, por su maldad o debido a su maldad, Dios destruyó a la humanidad a través del diluvio. El diluvio para unos fue juicio y para otros fue salvación. Bueno, algunas personas piensan que el diluvio fue nada más un evento regional, ¿sí? Algo que ocurrió en cierta área, como de pronto vemos en las noticias que hay inundaciones por aquí, inundaciones por allá, que hubo torrenciales lluvias en tal parte del país, que trajo destrucción y demás. Bueno, algunos piensan que este fue el caso, pero no, el diluvio fue un cataclismo a nivel mundial. Notamos en el versículo 11 del capítulo 7 que se dice lo siguiente: el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertos. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y se nos dice en el versículo 17, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca. Y luego dice, subieron las arcas y crecieron. Y sigue diciendo, y las aguas subieron mucho sobre la tierra. Todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Vaya, este fue un evento a nivel mundial que trajo devastación total, como se nos dice en los versículos 18 al 24. En total este evento duró 370 días, en total, por supuesto. Nos dice aquí, claro, al final del capítulo 7, que las aguas estuvieron sobre la tierra 150 días, pero me refiero a todo el evento. Y se nos dice que las aguas crecieron tanto, prevalecieron tanto, que se elevaron 7 metros por encima de las montañas más altas. El cuadro que tenemos al leer este relato, la pintura que tenemos aquí, la fotografía, si usted quiere, es de devastación total, devastación completa y total. Y aquí aprendemos por lo menos 3 cosas acerca del diluvio. Número 1, el diluvio fue una reversión de la creación de Dios. Una reversión de la creación de Dios. ¿Por qué? Como dice un comentarista, la tierra fue retornada al caos precreación. ¿Se acuerda usted? Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Antes de que Dios pusiera orden, el mundo era un caos acuático. Y dijo Dios que hubiera expansión entre las aguas de arriba y las aguas de abajo. Y entonces dijo Dios que surgiera la tierra por medio de ese proceso de creación. Pero a través del diluvio Dios está trayendo su juicio al mundo y está decreando el mundo, está regresando el mundo a un estado de precreación. ¿Por qué? Porque Dios está a punto de recrear el mundo, como vamos a ver en el capítulo 8. El diluvio fue un acto de decreación, pero también fue un acto de recreación, como el mismo Pedro nos dice
en 2 de Pedro 3. Pero el diluvio también fue un juicio universal. Un juicio universal ¿debido a qué? Debido a la maldad de los seres humanos, como leemos en capítulo 6, versículos 5 al 7, versículos 11 al 13, capítulo 7, versículo 23, donde se nos dice lo siguiente: así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo. Y note usted también que aquí se presenta a todos los que murieron en orden inverso a la creación. En la creación primero aparece, los peces, las aves, las bestias y después el hombre. Aquí se nos dice que destruyó al hombre, a las bestias y a las aves. O sea, hay una reversión de la creación, ¿no? Bueno, entonces se nos dice que fueron raídos de la tierra y quedó solamente Noé y los que estaban con él en el arca. Este no fue nada más un impacto accidental, un cataclismo producido por un impacto accidental de algún meteorito que pues sucede que colisionó con la tierra hace 65 millones de años en Chicxulub. No digo que no haya sucedido tal cosa, pero lo que estoy diciendo es que este fue un juicio deliberado por parte de Dios sobre la humanidad. Dios trajo juicio a los seres humanos perversos para castigarles. Ahora, como un autor dice, los juicios de Dios, como se ilustran en el diluvio de Noé, nunca son arbitrarios. Siempre son anunciados de antemano. Dios siempre permite tiempo para el arrepentimiento. Resultan en muerte y se deben a su justicia. Ni el diluvio ni ninguno de los actos de juicio que Dios trae sobre el mundo, como Sodoma y Gomorra y otros más, nunca son arbitrarios. Siempre se deben a su justicia. Siempre Dios los anuncia de antemano y siempre Dios da tiempo para el arrepentimiento. Por lo tanto, hermanos, debemos nosotros entender una cosa: debemos arrepentirnos ahora, si es que no nos hemos arrepentido, por el juicio que viene. Cristianos, recuerden, somos salvos de la ira venidera. Somos salvos de la ira venidera porque Dios ha derramado su ira santa en contra de todo nuestro pecado en su Hijo Jesucristo. Solamente aquellos que están en Cristo van a escapar, van a ser salvos de la ira venidera. Hermanos, tenemos que entender que el juicio que vino a través del diluvio no solamente sirve como un recordatorio del odio santo de Dios por el pecado y que Dios realmente juzga y castiga a los pecadores impenitentes. También debemos recordar que ese juicio fue un precursor, un tipo, simplemente una prefiguración, simplemente, como dije, algo que estaba anunciando el juicio venidero, del cual Jesús habla en Mateo y en Lucas cuando dice: como en los días de Noé, así será en los días de la venida del Hijo del Hombre. La gente estará viviendo sus vidas y demás, y entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Así entonces llegamos a esta conclusión. El día de hoy hemos visto que ya que Cristo es la única provisión de Dios para salvación, debemos confiar en Él para escapar del juicio de Dios. Y vimos nosotros el día de hoy que por la obediencia de un hombre, Dios salvó un remanente y preservó su creación. Pero así como en el caso de Noé, aprendimos nosotros que por la obediencia de alguien mejor que Noé, es que nosotros seremos salvos, por la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Pero también vimos que Dios destruyó a la humanidad a través del diluvio debido a su maldad, y esto sigue siendo verdad el día de hoy, lo creamos o no, el juicio venidero, la ira de Dios será derramada sobre todo pecador impenitente. Que el diluvio te sirva a ti, impenitente, no arrepentido, te sirva de un recordatorio escalofriante y estremecedor de que Dios odia el pecado y que Dios no dejará impune el pecado, y que todo pecador impenitente, rebelde y contumaz será castigado en el juicio venidero. Pero también
También recuerda lo que vimos hoy. Dios ha provisto un medio de salvación, una forma de salvación como la proveyó para Noé y su familia. Dios ha provisto un arca para escapar de su ira. El arca de Noé apunta a la verdadera arca de salvación. Así como Noé y su familia fueron salvos al estar en el arca, solamente si estás en Cristo serás cubierto por la justicia de Cristo, protegido por la justicia de Cristo, aceptado por Dios por la justicia de Cristo, y escaparás del juicio venidero por la justicia de Cristo. Amados hermanos, los que somos creyentes, regocijémonos en el hecho de que, bueno, Noé fue salvo por un arca de madera, pero nosotros hemos sido salvos por una cruz de madera. Que Dios bendiga su palabra. Amén.